Buen día, hermanos, bienvenidos a mi canal Pablo Siervo de Jesucristo. Este es un canal donde subo contenido cristiano. Bueno, el día de hoy el Señor me ha guiado a hablar de, que se va a llamar así el video, somos templo del Espíritu Santo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por poder predicar tu palabra, hablar de ti, Señor, y aprender cada día más de ti. Te pido que abras la sabiduría y el conocimiento de cada uno de los que vean este video, que a ti eche fuera todo espíritu inmundo que quiere impedir que se haga tu obra, y que seas tú, Señor, guardándonos y cuidándonos todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar leyendo 1 Corintios capítulo 6, versículos del 19 al 20. Y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Bueno, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, acá hay que enfatizar muchas cosas, pero vamos a empezar con que dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y quiero hacerles una pregunta: ¿a quién les habla cuando les dice esto? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, ¿quiénes son templo del Espíritu Santo? Y acá tengo la respuesta. Son templo del Espíritu Santo los que han aceptado a Jesús en su corazón, han nacido de nuevo y han sido bautizados por el Espíritu Santo. Bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Jesús nos hace nacer de nuevo a través del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo. Porque en la palabra de Jesús dice: nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo en agua y en espíritu. Bueno, después lo otro que quiero enfatizar es: nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. ¿Por qué son de Dios nuestro cuerpo y nuestro espíritu? Porque fuimos comprados con precio de sangre. ¿Qué es lo que dice acá? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Por qué dice que fuimos comprados? Nosotros nos pecamos y nos merecíamos la muerte. Y en ese momento éramos del diablo. Cuando nosotros pecamos nos merecíamos la muerte y éramos propiedad del diablo. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice: el que es vencido por alguien se convierte en esclavo del que lo venció. Nosotros en ese momento habíamos sido vencidos por el pecado, por el diablo, por las tentaciones, por el mundo, y éramos esclavos de todo eso. Pero vino Jesús y Él nos salvó con su muerte, y su sangre pagó nuestra deuda. La muerte que merecíamos nosotros la tuvo Jesús, y Él pagó todas nuestras deudas con su sangre. Por lo tanto, es como si Él nos hubiera comprado a nosotros. Y ya no servimos más al diablo, ya no somos más del diablo, ahora somos de Jesús, somos de Dios. Por lo tanto, debemos servir a Dios. Por eso es que dice acá que nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios. Por lo tanto, debemos rendirle cuentas a Él y debemos ser siervos de Él, porque fuimos comprados con precio de la sangre de Jesús, un precio muy alto pagó Jesús por nosotros. Bueno, nosotros estábamos atados al pecado, a la muerte, a todo eso, y vino Jesús, nos desató, nos salvó, nos liberó y nos dio una vida nueva. Nosotros debemos primero morir
a toda esa vida que ya hemos hablado en unos videos anteriores, que debemos morir a la vida pecaminosa, a la carne, al pecado, todo eso, y revivir de nuevo. Jesús nos resucita en su resurrección y de nuevo vivir para Él, ser una nueva persona, ya no ser más como éramos antes cuando vivíamos el pecado, sino ahora vivir para Dios y para Jesús. Como ya vimos esto que es muy importante, que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo, nuestro espíritu es de Dios, vamos a seguir con el siguiente versículo, que es, vamos a Apocalipsis 3:20. Que aquí dice: He aquí, estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, este versículo es uno de mis favoritos. Todos los días Jesús está entrando, está en nuestra puerta y llama. Nosotros oímos su voz, porque acá dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Oímos su voz, estamos abriendo la puerta para que Jesús entre en nuestro corazón, porque a veces pensamos, bueno, listo, yo le abrí una vez la puerta a Jesús porque lo dejé entrar en mi corazón cuando lo conocí y listo. Pero no, Jesús quiere que todos los días le abramos la puerta de nuestro corazón. Que esto sea un llamado de todos los días, levantarnos, orar y decirle, Señor, entra en mi corazón, habita en mí. ¿Por qué? Porque dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Y nosotros no cenamos una sola vez y listo. No, cenamos todos los días. Por lo tanto, Jesús quiere cenar con nosotros todos los días. Él quiere entrar en nuestro corazón todos los días. Y es verdad que una vez que le dejamos entrar a Jesús, Él está en nosotros. Pero tenemos que invitarlo todos los días que entre en nuestro corazón. No es una cosa periódica, una vez y nunca más. Todos los días buscarlo en oración, todos los días invitarlo, todos los días que Él sea parte de nuestra vida, que nuestra vida sea rendida a Él. Imagínense qué lindo, de todos los días que Jesús entre en nuestro corazón, todos los días cenar con Él. Bueno, después, una vez que ya nos quedó claro que Jesús está a la puerta y nos llama y quiere entrar en nuestro corazón, vamos a ver el otro versículo, que es Mateo 21, del 12 al 14. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Bueno, seguimos con este versículo porque recién habíamos dicho que Jesús estaba en la puerta de nuestro corazón y quería entrar en nosotros. Y acá dice, y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Y qué es lo que vio Jesús acá cuando entra en el templo de Dios? Jesús entró y vio cambistas, vio gente que vendía paloma, vio gente que iba a negociar. No vio un lugar, no vio el templo como tenía que ser el templo, un lugar para orar. Que él dice que casa de oración será llamada. Él no vio el templo como debía ser, una casa de oración. Él llegó al templo y lo vio como una cueva de ladrones. Imagínense que Jesús hoy entra en tu corazón. ¿Qué va a encontrar? ¿Va a encontrar una casa de oración o va a encontrar una cueva de ladrones? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Y esto es, como les dije recién, todos los días nosotros debemos llamar a Jesús que entre en nuestro corazón. Por lo tanto, todos los días nuestro corazón debe estar preparado para que Jesús entre. Debe estar limpio, no deben haber toda esta inmundicia, toda esta cueva de ladrones. Porque ¿qué es lo que hacían estas personas, que eran los cambistas, los vendedores de paloma y todo esto? Primero ensuciaban. Imagínense
toda la mugre que había ahí, que si bien era la entrada del templo, no era el templo adentro en sí, pero entonces también Jesús la consideraba parte del templo. Primero ensuciaban, imagínense vendiendo un montón de palomas, que seguramente también vendían otros animales para sacrificio, pero las palomas ensucian todo. Ensuciaban, molestaban, estorbaban y distraían a la gente que verdaderamente iba a buscar a Dios. Lo distraían, lo molestaban, lo estorbaban, ensuciaban el lugar. Y eso es lo que hace todo lo que voy a decir más adelante, es lo que hacen nosotros. Porque estos cambistas y vendedores de palomas en nosotros serían todo lo que nos aleja de Dios. Estamos haciendo una metáfora, ¿no? Todo lo que nos aleja de Dios son estos cambistas vendedores de palomas. Son los vicios, las distracciones, el pecado. Bueno, y acá en el pecado entran todos los pecados. Principalmente la fornicación, porque en el versículo donde leímos más temprano, que decía que somos templo del Espíritu Santo, decía que la fornicación es un pecado que está en nuestro cuerpo, en nuestro templo. Por lo tanto, es un pecado que nos afecta muchos y nos aleja mucho de Dios, porque estamos dejando entrar en nuestro cuerpo, en nuestro templo, a los demonios directamente a través de la fornicación. También en esto del pecado entran las ataduras, los demonios. Muchas veces estamos atados porque, como dije recién, más temprano, cuando uno es vencido por alguien, se hace esclavo del que lo venció. Cuando nosotros caemos en un pecado, por ejemplo la fornicación, ver pornografía, fumar, nos hacemos esclavos de ese pecado y después no podemos soltarlo. Nos cuesta muchísimo soltar ese pecado. Solo Jesús nos puede liberar y sacarnos esas ataduras. El ocultismo es otra cosa que nos ata, que es una inmundicia que nos aleja de Dios. Y bueno, los demonios. Cuando nosotros somos vencidos por alguien, muchas veces entra el demonio de eso en nuestro cuerpo. Y necesitamos la liberación de Dios para sacar eso. Hay demonios de todo tipo. Demonios de fornicación, demonios de lujuria, demonios de la nicotina, que son del cigarrillo, de todos los pecados que se imaginen. Hay un demonio que nos quiere obligar a hacer ese pecado. Bueno, otra cosa que nos aleja de Dios es la idolatría, que es principalmente poner a alguien o a algo por encima de Dios en nuestro corazón. Y casi siempre la idolatría nos engaña, porque casi siempre es algo que de nuestros ojos es bueno. Por ejemplo, no sé, algún ídolo musical, ¿no? A veces decimos, este es muy bueno, canta música linda, bueno, y lo ponemos en el trono de nuestro corazón. O un equipo de fútbol, o hasta un miembro de nuestra familia, nuestros hijos. Muchas veces nos pasa que nosotros amamos tanto a nuestros hijos o a nuestra esposa, que lo ponemos en el centro de nuestro corazón y vivimos dedicando nuestra vida a eso y no a Dios. Y yo no digo que no debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestros hijos, debemos amar a nuestra esposa, pero Dios debe estar primero. Debemos seguir ese orden para que nuestra vida sea ordenada, para que nuestra vida tenga sentido. Entonces todo lo que esté ocupando el lugar de Dios es idolatría. Y bueno, obviamente también es idolatría adorar imágenes, dioses falsos, religiones falsas, ocultismo, adorar al diablo directamente. Todo eso también es idolatría. Otra cosa que nos aleja de Dios que es la pereza. La pereza es uno que nos aleja mucho de Dios, que a veces estamos convencidos que queremos seguir a Dios, pero no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de buscarlo y no lo hacemos. Y día a día nos empezamos a alejar más de Dios por esta pereza. Bueno, dije más temprano también las distracciones, que no lo explico mucho,
pero es todo lo que nos, también es como la pereza, nos aleja de Dios porque estamos enfocados en el mundo, en un juego, en las noticias, en otras cosas que no es Dios. Y lo más importante en este mundo es estar enfocado en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y no que nos quite el tiempo, el mundo. Después, otra cosa es la incredulidad. Una incredulidad es algo que nos afecta mucho y que nos aleja de Dios. Y debemos sacarlo de nuestro corazón. Es no creer totalmente en Dios. Nosotros podemos hasta perder la salvación por incredulidad. Y es algo que a todos nos ha pasado en algún momento, dudar. Pero ¿qué debemos hacer? Ir en oración y declarar esa duda con Dios. Y rendirnos a Dios. Y decir, Señor, no quiero incredulidad, como ese versículo que dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús nos saca de esa incredulidad y nos aumenta la fe. Porque la incredulidad es algo que nos aleja mucho de Dios. Y hay que ser muy conscientes de eso, no tener incredulidad en nada de lo que dice la Biblia. Porque a veces creemos toda la Biblia menos tal cosita. Pero no, debemos creer totalmente lo que dice la Biblia. Y lo que no creemos hay que tratarlo, llevarlo a oración, buscar a Dios, leer la palabra y sacarnos esa incredulidad. Por lo tanto, y aparte que eso es algo que nos ata, es como lo que decíamos anteriormente. El no perdonar nos ata y nos hace alejarnos de Dios, nos hace no poder avanzar, nos hace estancarnos, tanto espiritualmente como físicamente, como todo nos estancamos cuando no perdonamos. Por lo tanto hay que soltar, dejar ir, perdonar, para poder para que Jesús pueda actuar en nosotros. Bueno, todas estas cosas que dije, bueno, y seguramente hay un montón más, solamente que yo quería enfatizar en estas, que vamos a hacer una lista rápida, no vamos a leer, que eran los vicios, las distracciones, el pecado, que incluye las ataduras, los demonios, la idolatría, la pereza, la incredulidad, el no perdonar. Todo eso sería como los cambistas y los vendedores de palomas en nuestro templo del Espíritu Santo. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo y todo eso es lo que en nosotros provoca que nos ensuciemos, molesta y estorba nuestra oración y nos distrae. Y día a día nos alejan más de Dios. Pero ellos, todos estos cambistas y vendedores de palomas, no se iban a ir por sí solos. No, ellos se quedaban ahí, ellos estaban cómodos ahí, estaban haciendo negocios, estaban creciendo, prosperando económicamente. Y tenía que llegar Jesús a sacar a estas personas. Dice que Jesús volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y bueno, y acá no dice, pero y los sacó del templo. En otra parte parece que sí lo dice. Que los sacó del templo. En otra parte dice que hizo como un látigo y los echó. Bueno, primero nosotros debemos renunciar a todo esto que yo dije. Todas las distracciones, el pecado, la idolatría, todo eso debemos renunciarlo en nuestro corazón. Después debemos invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón. Y una vez que ya renunciamos y Jesús entró en nuestro corazón, Jesús saca a toda esta inmundicia. Jesús hace un látigo y los echa fuera a todas las distracciones, al pecado, a la idolatría, a la pereza, a la incredulidad. Que decirle al Señor, Jesús saca eso de mi corazón. Y Jesús saca toda esa inmundicia, hace una limpieza del templo. ¿Por qué? Porque nuestro templo debe ser santo, porque Dios es santo. Dios no va a habitar, Dios no debería estar en un lugar que no es santo, porque su santidad es muy grande, es santo, santo, santo. Si vemos y lo comparamos con el Antiguo Testamento, hay muchos versículos que hablan sobre santificar el templo, sobre sacar toda la idolatría. Tenemos 2 Crónicas 29:5 que dice, y les dijo, oídme levitas, santificad ahora el templo y santificad la casa de Jehová,
el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. También tenemos la historia de Josías, en 2 Crónicas capítulo 34, como Josías, cuando se hizo rey, limpió todo Jerusalén de toda esta idolatría, hasta los lugares altos sacó. Y después dice que Josías fue un rey como David, o sea, un rey conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que él hizo, una de las primeras cosas que él hizo como rey, fue sacar toda la inmundicia, toda la idolatría y todo lo que lo contaminaba al templo y al pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sacar todo lo que contamina nuestro templo, que es nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Bueno, y si seguimos leyendo un poquito más, dice, escrito está, mi casa de oración será llamada. Bueno, ¿qué es oración? Ya lo hemos dicho en muchos versículos, en muchos videos anteriores. La oración es buscar a Dios en intimidad, es escuchar a Dios, es hablar con Dios. Eso debemos buscar que prevalezca en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. La oración. Estar todos los días en oración. Y buscar que eso sea lo que prevalezca en nuestro templo. Y después al último dice, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Bueno, está bueno, a mí me gusta que primero Jesús, como seguir como el enfoque de los sucesos como pasaron. Primero Jesús entró en el templo, después Jesús echó a todos estos que ensuciaban, distraían y molestaban. Y después Jesús sanó a los enfermos. O sea que Jesús echa a toda esta inmundicia y después sana. Y eso es lo que muchas veces Dios busca en nosotros. Sacar toda nuestra inmundicia, todas nuestras ataduras y después sanar nuestro corazón. Porque, les doy un ejemplo, no puede, si nosotros tenemos una casa o un hombre que está rompiendo todo en la casa, primero debemos sacar a ese hombre y después vamos a arreglar las cosas y ordenar. ¿Por qué? Porque si no sacas a ese hombre va a seguir rompiendo todo. Por lo tanto, eso pasa muchas veces con lo que hablábamos más temprano de los demonios. Si no, Jesús no echa fuera los demonios de nuestro corazón antes de sanar. No tiene sentido, porque Jesús nos va a sanar y después ese demonio nos va a volver a destruir, nos va a volver a lastimar. Primero Él nos libera y después nos sana. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios nuestra liberación para ser sanados. Muchas veces pensamos, ¿por qué no soy sano en tal área de mi vida? Por ejemplo, mucha gente en la depresión o en ciertos vicios. Primero que buscar la liberación, que Jesús nos libere. Y después pedirle a Jesús que nos sane. Y Jesús, Él nunca se negó a sanar a nadie. Él siempre que veía a alguien enfermo y se lo pedía, Él lo sanaba. Por eso pedirle a Él, Señor, sáname. De cualquier enfermedad que tengamos, ya sea física como espiritual, como del alma. Bueno, y después de que Jesús nos libera y nos sana, debemos mantener nuestro templo así, liberado y sano, libre y sano. Y no dejar que se contamine nuevamente. Bueno, me gusta también la historia de Josías que les contaba recién. Josías primero saca toda la inmundicia de Israel, todos los ídolos, todo. Y después lo que hace es pedir, decirles a todos que vayan y que arreglen el templo, que arreglen todas las fisuras, que vuelvan a poner todas las cosas que estaban rotas, reponer todo. Y eso es lo que Dios hace. Primero echa toda la inmundicia y después nos sana. Y eso es lo que debemos hacer, echar toda la inmundicia y después sanar nuestro templo, arreglarlo y todo. Y una vez que nos sacó la inmundicia y nos sanó, mantener esa liberación y esa sanidad. ¿Y cómo la mantenemos?
en los tres aspectos, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Primeramente en el espíritu, buscando a Dios, tratar de buscar a Dios todos los días, con ayuno, con oración, leyendo su palabra, conociéndolo más, buscándolo más, queriendo estar más en el espíritu que en la carne. Eso sería cuidarlo en nuestro espíritu, cuidarlo en nuestra alma, cuidar nuestro corazón, no dejar entrar a cualquier persona en nuestro corazón, no guiarnos por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, sino guiarnos por la palabra de Dios, tener temor de Dios. Eso es cuidar nuestro corazón. No seguir cualquier idolatría, cualquier cosa que nos diga el corazón, sino tener temor de Dios y siempre como tener sujeto nuestro alma y nuestros sentimientos, nuestro corazón al Espíritu Santo y nuestro espíritu también. Bueno, y cuidar, y bueno, y también lo del alma va en eso de la sanidad del corazón y todo eso que les dije. Y después cuidar nuestro cuerpo también. Bueno, acá también es importante decirlo porque porque nosotros somos una unidad, nuestra alma, cuerpo y espíritu, por lo tanto también debemos cuidar nuestro cuerpo. Debemos comer sano, debemos ejercitarse, primero obviamente la palabra dice que es más importante el ejercicio espiritual que el físico, pero debemos también cuidar nuestro cuerpo. Y también vemos cómo el diablo nos ataca también en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos pecados que son como contra nuestro cuerpo, contra el templo del Espíritu Santo, como recién lo dijimos, primero la fornicación, el pecado que más ataca contra nuestro cuerpo, pero también los tatuajes es otra cosa que ataca contra nuestro cuerpo, el hacernos daño a nosotros mismos, muchas cirugías estéticas, el suicidio, cuando alguien se suicida es totalmente en contra de la voluntad de Dios, porque nuestro cuerpo, nuestra vida es de Dios y no podemos nosotros quitárnosla a nuestra voluntad. El dañarnos a nosotros mismos, la gula, la glotonería, son todas cosas que dañan nuestro cuerpo, la anorexia, la bulimia, todas cosas que dañan nuestro templo del Espíritu Santo y que debemos sacarlo y que Dios nos sane. Y después mantener bien nuestro cuerpo, nuestro templo. Pero no mantenerlo bien para el mundo, para querer aparentar algo, para querer aparentar con nuestro aspecto físico, no, porque ahí estamos poniendo nuestro cuerpo como idolatría, como lo primero. Debemos hacerlo para darle la gloria a Dios y para poder servirle a Dios, para estar sanos, para servirle a Dios. Si no, después vienen enfermedades, si no nos cuidamos con la alimentación. Y eso es lo que quiere el diablo, enfermarnos y matarnos, porque el diablo ha venido a robar, matar y destruir. Y bueno, y al último terminar con una metáfora, que saber que nosotros somos como vasos, que podemos estar, que casi siempre en el mundo, o siempre en el mundo antes de conocer a Dios, estamos llenos de inmundicia. Pero primero debemos ser vaciados, que Dios nos limpie y después Dios nos llena nuevamente con su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el agua viva. Por lo tanto, primero vaciate de toda la inmundicia que te aleja de Dios, que te contamina. Pedirle a Dios que te limpie y después pedirle que te llene con el agua nueva, con el vino nuevo del Espíritu Santo. Y bueno, hermano, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado, que los haya edificado. Cualquier preguntita me la dejan en los comentarios. Y bueno, como siempre, no tomen todo lo que yo digo así sin verlo, sino revisen todo, escudriñenlo, pregunten al Señor con confirmación y que sea el Señor el que los confirme y el que lo guíe en todo.
porque el Espíritu Santo es uno, y así como actúa en mí, actúa en ustedes. Y Él les va a confirmar la palabra, si es de Dios o no. Tienen que siempre escudriñarlo todo y quedarse con lo bueno. Bueno, que Dios los bendiga.